Cuando no podemos ver claramente, no sabemos a dónde ir. Tenemos miedo de dar el siguiente paso porque al frente nuestro solamente vemos niebla, confusión. Nuestro cuerpo reacciona, sentimos un montón de miedo, un montón de estrés, un montón de ansiedad. Y entonces comenzamos a caminar en círculos o comenzamos a dar pasos en todas direcciones y no vamos a ningún lado, sino que nos quedamos en el mismo lugar en donde comenzamos. Y solamente vemos la niebla afuera y no nos damos cuenta que aunque afuera haya bruma, aunque afuera haya caos, aunque afuera no sepamos qué información es verdadera, qué información no lo es, aunque afuera haya un montón de cosas sucediendo, adentro nuestro hay claridad. Inhala profundo y al exhalar, canta o escucha conmigo el mantra OM, el sonido del universo expandiéndose. Hola, bienvenido, bienvenida a El Bienestar está en ti podcast. Yo soy Dharma, tu tarotista, profe de yoga y de escritura terapéutica y estoy muy feliz de que estés aquí hoy hablando conmigo, resolviendo la pregunta, indagando acerca de cómo hallar claridad y dirección en medio del caos de la vida. Primero quiero decirte que estoy muy agradecida de que estés aquí compartiendo este momento canalizado conmigo, porque de ahora en adelante todos mis espacios, las clases de yoga, las meditaciones, el podcast y los otros servicios que tenemos para ti, las otras formas en las que te ofrecemos contenido, respuestas, guía, prácticas, herramientas, absolutamente todo lo que salga de mí va a salir de forma canalizada. Claro, yo estudio en mis espacios, yo practico en mis espacios, pero lo que vaya a comunicarte va a surgir de forma intuitiva y de forma canalizada. Yo voy a hacer un canal de la información que está disponible, de lo que energéticamente estoy percibiendo, de lo que energéticamente está sucediendo en mi vida y todo va a estar nutrido de lo que leo, de lo que estudio, de lo que practico en mi día a día, pero quiero que este espacio sea un espacio en el que estamos en conversación con la energía, con la información que está disponible para que nos nutramos, para que encontremos respuestas, la información que también existe dentro de ti, la luz, la sabiduría, el bienestar que también está dentro de ti, y lo que vamos a hacer en este espacio es conectar con esa luz, conectar con esa sabiduría que compartimos todos, que nos une a todos, que venimos de esa sabiduría todos juntos, todas juntas. Y ahora sí, con esta introducción, porque este es el segundo capítulo que hacemos de forma espontánea, quiero contarte por qué es importante que hablemos de cómo hallar claridad. Sé que si tú te hiciste esa pregunta, ¿cómo hallo claridad en mi vida? ¿Cómo encuentro la dirección hacia donde quiero ir? Siento que todos mis esfuerzos los estoy dando en todos los sentidos. Siento que mis esfuerzos son en vano porque a pesar de que actúo y me esfuerzo, no veo nada construido. Siento que repito los mismos patrones, siento que repito los mismos comportamientos, siento que las mismas cosas, los mismos problemas, los mismos desafíos persisten en mi vida. Así que como estás aquí porque sabes, conoces la experiencia de primera mano, yo conozco la experiencia de primera mano, quiero hablar de la importancia de la claridad más allá de, obviamente la claridad es importante porque ya sabemos qué se siente, qué problemas nos trae no tener claridad, ¿cierto?
Pero la claridad, aparte de evitarnos la sensación de confusión o de ser lo contrario a la confusión, el caos, el tener un montón de emociones, el tener un montón de ideas, la claridad va acerca de elegir ver claramente, va acerca de alzar nuestras manos y elegir mover esa bruma, mover ese humo, mover ese caos, mover el polvo que se ha levantado por el movimiento, el polvo que se ha levantado porque quizás hace mucho tiempo no pasaba el viento por esta área de nuestra vida, por esta tierra, y nosotros elegimos mover la mano a ver si encontramos por dónde se cuela un espacio desde el que podamos ver. También la claridad entonces es importante porque es una decisión, la decisión de conectar con la voluntad de buscar claridad, sobre todo cuando hablamos de la claridad en medio del caos. También hay otra forma de interpretar la claridad o de conocer el significado de la claridad, de conectar con la claridad, y es la decisión de encontrar espacio en medio del caos, pero también es la decisión de cultivar espacio armonioso dentro de nosotros, dentro de nuestra vida. Está la opción de buscar la claridad en medio del caos a través de la voluntad, a través de la elección, y también está la opción de cultivar claridad en nuestro espacio interno y en nuestro espacio externo. Entonces, partimos de cultivar claridad y buscar claridad o hacer claridad en medio del caos son dos cosas diferentes, pero el resultado es el mismo, y es que tengamos un espacio, un lugar con la vista libre desde el cual podemos observar lo que está sucediendo, desde el cual podemos observar todas las no podemos observar nunca todas las posibilidades, pero podemos observar más grandes posibilidades, podemos observar una mayor variedad de posibilidades y desde ahí elegir hacia dónde dirigirnos, elegir hacia dónde dar el siguiente paso. De modo que la importancia de la claridad está en que gracias a la claridad podemos dar nuestro siguiente paso con conciencia. Podemos dar nuestro siguiente paso habiendo sentido, habiendo pensado hacia dónde queremos ir. Podemos dar el siguiente paso de alguna manera teniendo control de lo único sobre lo que tenemos control, y es de nuestra elección de hacia dónde hacer una acción, hacia dónde accionar solamente en el momento presente, solamente en nuestro siguiente paso. Si no tenemos claridad, no podemos dar ese siguiente paso en conciencia. Si no tenemos claridad, no podemos accionar desde la elección, sino que estamos accionando por inercia, estamos reaccionando. Llegan las situaciones a nosotros, llega el viento hacia nosotros, llegan las emociones, las aguas, las olas hacia nosotros y reaccionamos ante ese viento y reaccionamos ante esas olas. Pero en esta metáfora de las olas y del viento podemos observar que el movimiento, que el cambio, que muchas veces interpretamos como caos, puede ser de distintas naturalezas, puede ser de distintos tipos. Tenemos el caos de las aguas o el movimiento, el cambio, la intensidad de las aguas que se refieren al mundo emocional, y tenemos también el caos del viento, que normalmente el viento lo asociamos al pensamiento. Tenemos el caos de pensamientos, el caos de brisa, de huracán, y además, que fue lo que hablábamos al principio, el polvo, la tierra que se mueve, cuando se nos mueve el suelo debajo de los pies, también el polvo que se levanta en la revuelta entre el viento y la tierra. Tenemos
el caos o el movimiento, el cambio de situaciones, desafíos concretos, momentos concretos, problemas concretos que se presentan en nuestra vida aquí en la tierra, en la vida terrenal. De acuerdo con esto, la acción de crear claridad o buscar claridad y cultivar claridad es diferente en el mundo de las emociones, es diferente en el mundo de los pensamientos y es diferente en el mundo de la materia. ¿Por qué? Porque en los pensamientos, si hay un montón de viento, ¿cómo cultivas claridad? Primero necesitas que ese viento se aquiete. En cambio, si es la combinación del viento con el polvo, es decir, la combinación del pensamiento con la materia, necesitas, dependiendo del peso, dependiendo de la intensidad del polvo, de la intensidad de la tormenta de arena, solamente mover la mano o realmente sacar un viento inmenso o realmente resguardarnos en una cabañita, ¿verdad? Y cuando hablamos del mundo emocional, aquietar las aguas, al ser las aguas un elemento, al ser el agua, las aguas, las olas, un elemento fluido, no podemos contenerlas, no podemos aquietarlas conteniéndolas. El viento sí lo podemos encerrar en un recipiente y aún así se va a aumentar la presión y dependiendo de los elementos de ese viento puede explotar, pero en el caso de las aguas no podemos contenerlas, se va a desbordar, van a acumular energía potencial. Entonces, con las aguas, hablando de aquietar las aguas, tenemos también otro concepto de claridad, que haya espacio visible entre las aguas, nos habla de que haya un movimiento más suave en las aguas, que haya una armonía en las aguas y aún así sabemos que las aguas, que las emociones siempre van a tender a tener corrientes, a tener olas, a ser afectadas por la luna, a ser afectadas por el viento, ¿verdad? Y cuando hablamos de la tierra, solo la tierra, si pensamos en los temblores, en el movimiento de la tierra, es mucho menos común, frecuente, digamos, nos lo encontramos menos en el día a día que el viento, que las aguas, que son como estos elementos que tienen un ritmo más acelerado, más continuo, ¿cierto? La tierra se mueve en ritmos más lentos, la vida nos pone al frente situaciones en ritmos más lentos, pero existen estos momentos, porque hoy estamos hablando específicamente de cuando hay caos, existen estos momentos en que sucede un temblor grande y luego a ese temblor grande vienen varias réplicas y nuestro cuerpo quedó completamente desubicado, nos sentimos en estrés, nos sentimos en amenaza porque ha temblado muchísimo, han habido muchas situaciones que nos han desequilibrado, que nos han hecho sentir que nuestro suelo no era suelo firme, ¿verdad? Y entonces buscar claridad en la tierra, buscar que la tierra se aquiete no es una opción, porque a diferencia del viento que son los pensamientos, que también hay pensamientos de afuera, y a diferencia de las aguas que son las emociones, que igual son de adentro, también vienen de afuera, pero el mar es nuestro, ¿cierto? Es nuestro océano, es nuestro mundo emocional, es nuestra mente, es nuestro mundo mental. Con la tierra que está afuera de nosotros no podemos decirle, aquíétate tierra, yo te controlo, deja de temblar. No, porque es inmensamente grande. La vida y sus ciclos son inmensamente grandes, no los podemos controlar. Entonces, buscar claridad en la tierra es buscar poder estar estables en nuestro centro a pesar de que el suelo se está moviendo, encontrar un lugar seguro en medio del movimiento, y ese lugar seguro es en nuestro cuerpo. Al final, lo que nos contiene, el lugar que habitamos más allá de una casa, más allá de un terreno, es nuestro propio cuerpo, y es ahí donde está el único centro, el único punto de estabilidad sobre el cual tenemos voluntad, con el cual podemos conectar y sabemos que es un punto, un centro, un lugar de estabilidad más permanente que lo que está afuera y vive unos ciclos en donde lo único constante es el
cambio. De modo que en este momento tenemos ese paralelo de el océano está adentro nuestro, en nuestro cuerpo, el viento también, porque son nuestros pensamientos, y la tierra está afuera. Nuestra única tierra nuestra es nuestro cuerpo. Y partiendo de allí vamos a entrar en la rama de cómo buscar claridad en cada uno de estos aspectos para luego, teniendo en cuenta esas diferencias de lo que está dentro, lo que está afuera, lo que podemos controlar y lo que no, buscar, cultivar claridad, que sería la otra rama, cómo cultivar claridad en cada uno de esos aspectos. Cómo hallamos claridad en nuestros pensamientos, en nuestro mundo mental. Dijimos que era viento, que dependiendo de la intensidad de esos pensamientos, podemos simplemente mover la mano, como hacer espacio en medio del viento, pero que si ese viento era muy intenso, podíamos buscar refugio, que un viento se puede abrir, o sea, un espacio con brisa se puede atravesar con otro viento. También hablamos de esa metáfora, pero lo primero que dijimos fue que en el viento se puede aquietar el viento, porque si el viento surge de nosotros, si el viento son pensamientos, si el viento surge de nuestro mundo interior y está en nuestro mundo interior, está dentro de nuestra voluntad aquietar el viento, más que estas otras opciones que a mí me parecen que no son tan efectivas, el combatir el viento, el buscar apretarlo, el buscar contenerlo o incluso el buscar refugio. Siento que estas otras opciones son más cuando realmente no sentimos que somos víctimas de nuestros propios pensamientos, sentimos que no tenemos elección, decisión sobre el caos mental que estamos viviendo, y entonces son como estas opciones que usamos desde la supervivencia, de tengo que resguardarme de mis propios pensamientos, poner música a todo volumen, distraerme con algo para no escucharlos, que sería como resguardarlos, o a la fuerza tratar de combatirlos con más pensamientos. Es como tengo un pensamiento positivo y entonces lo combato con un pensamiento, tengo un pensamiento negativo, perdón, entonces lo combato con un pensamiento positivo. O la última opción, que es como a la fuerza tratar de hacer espacio en medio del viento, como ver a través del viento con toda la fuerza, con toda la voluntad. Todas estas opciones para mí son opciones de reacción, y más bien la opción de buscar la opción de buscar claridad en nuestros pensamientos es acerca de buscar aquietar nuestros pensamientos. Cultivar, por otro lado, cultivar esa quietud en nuestros pensamientos es más acerca de lo que hacemos en el día a día, de las cosas que hacemos como antes de que ese caos ocurra, o conscientes de que el caos mental es algo que puede ir y venir, y entonces en el día a día sembramos las acciones, sembramos la quietud en el pensamiento, que es lo que vamos a hablar ahora en la rama de cultivar, pero hablando de hallar. ¿Cómo aquietamos nuestros pensamientos? Si vemos que los pensamientos son esta energía de viento, esta energía volátil que tiene fuerza, que puede crecer, que aviva el fuego, pues que lo hace más grande el fuego, que también esparce las cosas y que tiene también el poder de destruir, de no dejarnos respirar bien, de no permitirnos ver bien, de no permitirnos, que también acelera nuestras olas. O sea, el viento puede levantar el agua y que se vuelva un movimiento fuerte y destructivo también de agua. Entonces, ¿cómo lo aquietamos? ¿Cómo aquietamos esta energía que es volátil, que a veces parece tan fuera de nuestro control, que muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de pensamientos intrusivos, no elegimos tener esos pensamientos de forma consciente, simplemente surgieron y crecen y siguen y siguen y siguen sucediendo y se pueden volver un remolino? ¿Cómo aquietamos nuestra mente? Y aquí creo que esto es de mis temas favoritos, porque la mente no se aquieta a la fuerza, el viento no se combate, no se contiene. Lo que hacemos es
observar el viento. Lo que hacemos es ver la brisa. Siento que cuando vemos la brisa y a la brisa la alimentamos con más pensamientos. Por ejemplo, llega un pensamiento, voy a poner el ejemplo en vivo. Dharma, estás usando un montón de simbología, nadie va a pensar que esto es serio. ¿Por qué no hiciste un guión? ¿Por qué no estás nombrando fuentes científicas? ¿Por qué no estás citando libros? Nadie te va a creer, esto no es serio, nadie te va a escuchar. Esa es la línea de pensamientos que está ocurriendo en mi cabeza mientras estoy hablando, mientras estoy tratando de canalizar. A eso lo podemos ubicar como el ego físico, como la parte de nosotros que se apega a la materia, como la parte de nosotros que se apega a la narración tradicional, como la parte de nosotros que tiene mucho miedo de la muerte, mucho miedo de la locura y por tanto tiene miedo al rechazo y otro montón de miedos, de vergüenzas, de culpas. Bueno, el ego físico, que ese es un tema de otro capítulo porque también hay ego físico integrado, ego físico en sombra, lo podemos tratar en otro capítulo, pero a lo que voy es que esos pensamientos están sucediendo. Si yo ante esos pensamientos, en lugar de observarlos y seguir hablando, ¿cierto? Porque los estoy observando mientras hablo, si les sigo el cuento, si les sigo la narrativa, si sigo pensando como, claro, obvio, ¿quién soy yo para creer que puedo canalizar mensajes? ¿Quién soy yo para hablar de esta manera? Claro que sí, en el pasado muchas personas me han dicho que estoy loca o que no soy una persona seria por disfrutar de la simbología, por usar la simbología como una herramienta. Claro, esto no le va a servir a nadie porque está muy abstracto. Digamos que sigo la narrativa, ¿cierto? O si por el contrario reacciono juzgando esos pensamientos, que sería decir, es que yo sí que no confío en mis dones, es que mi ego sí que habla muy duro, es que yo sí que me juzgo, es que yo sí no confío en mí y entonces esa voz no se calla y nunca voy entonces a poder traducir mensajes, traducir energía y compartir mensajes. Digamos que si juzgo esos pensamientos como la evidencia de que algo pasa en mi yo, que yo soy algo debido a esos pensamientos, de alguna manera que yo soy esos pensamientos, ¿qué pasa con el viento? El viento crece. El movimiento del viento crece y como el seguir la narrativa o reaccionar ante esos pensamientos juzgándolos viene con un montón de estrés, con un montón de emociones que son todavía las emociones de heridas del pasado, más nuestras emociones normales que tienen estas sensibilidades de nuestro sistema nervioso que está listo para protegernos, en fin. El viento crece con todo ese estrés, crece con todas esas emociones y se va volviendo cada vez más caótico y se puede volver destructivo y entonces ese viento puede volverse incontrolable y mi decisión después es apagar la cámara, es decir, actuar desde la falta de claridad, porque en los momentos de claridad yo decidí que quería empezar a compartir el podcast, que quería empezar a compartir mis dones, que quería empezar a crear las cosas desde este conocimiento álmico, desde esta relación con mi alma, desde esta relación con mi cuerpo, desde esta relación con mis dones, más allá que desde la cabeza, desde lo que normalmente he hecho para compartir información, que es como estudiar, investigar y luego compartir el resultado de mi investigación, ¿cierto? Mi claridad en los momentos de claridad fue elegir que yo quería empezar a comunicar intuitivamente, porque en el movimiento intuitivo, en la conexión con mi intuición, en la escritura intuitiva, en la conexión con mi alma, en la narración simbólica, en la narración simbólica he encontrado más claridad, más certeza, más herramientas efectivas, más progreso en mis clientes, en las personas de mis espacios terapéuticos, ¿cierto? De nuestros espacios terapéuticos. Mi perrito se asustó ante alguien que estaba fuera de la puerta de donde estamos grabando y perdí el hilo de la conversación. Estaba hablando acerca de que si yo
si ese viento creciera, porque juzgo a los pensamientos, ¿verdad? Porque le sigo la narrativa a los pensamientos, mi siguiente paso lo daría desde la falta de claridad, lo daría desde la reacción y no sería consecuente con lo que decidí en los momentos de claridad, que fue cuando me di cuenta que lo canalizado, que lo intuitivo, que lo espontáneo, en mi caso, en mi vida, en mi historia, resultaba más efectivo, resultaba más acertado, resultaba en transformaciones más poderosas que lo que yo movía desde la cabeza, desde lo que yo movía desde la mente, pensando, racionalizando, investigando. Descubrí que el crear, que el comunicar, que el servir desde este otro lado de mí tenía más poder y se traducía en transformaciones más poderosas, en mayor bienestar, ¿sí? En más realizaciones, en más claridad. En esos momentos de claridad yo decidí eso, así que sí. Avivo mi viento, ¿cierto? Si le hago caso al viento, más que hacerle caso, como si continúo la narración, si juzgo esos pensamientos, ese viento crece y la siguiente decisión no es coherente con lo que encontré en los momentos de claridad, en la claridad que yo cultivé en otros momentos de mi vida, a través de mi estudio, a través de mi práctica. Ahora, como vimos, ¿qué pasa cuando hacemos lo contrario a buscar esa claridad en nuestros pensamientos, cuando hacemos lo contrario a aquietar nuestros pensamientos? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo que genera el efecto contrario? Es decir, que esos pensamientos se aquieten. Entonces tenemos no seguir la narrativa y no juzgar los pensamientos, ¿verdad? ¿Eso qué es? Observar los pensamientos sin juzgarlos. Yoga 1.0, de verdad es lo que en cualquier clase introductoria de meditación con tradición yógica nos dicen. Meditar es observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. Sobre todo nuestros pensamientos. Yo le sumaría observar nuestras emociones sin juzgarlas, pero a eso vamos ahorita. Entonces, ¿se aquietan los pensamientos cuando los observamos sin juzgarlos? Sí, se aquietan, simplemente pasan. Por lo menos tenemos la seguridad de que no crecen, sí, pero yo te aseguro que al observarlos sin juzgarlos, los pensamientos van bajando su ritmo. ¿Por qué? Porque la cosa inicial que de alguna forma detonó esos pensamientos, la cosa inicial que de alguna forma generó todo ese viento, vamos a generar una distancia de esa cosa que generó esos pensamientos. Vamos a seguir dando pasos con claridad en la dirección que determinamos, con conciencia, y nos vamos un poco a alejar de esa cosa que detonó un montón de pensamientos. Y como eso ya quedó atrás, los pensamientos también bajan. Es como que simplemente bajar a la brisa, como sucede en la tierra. Nada más que eso. No nos quedamos apegados a la brisa, no nos quedamos alimentando la brisa hasta que se vuelva huracán. Tenemos como segundo punto cómo aquietar las aguas, cómo aquietar las olas, partiendo de que es nuestro océano interno, ¿verdad? Y si hacemos lo mismo que pensamos con el viento, que es, bueno, ¿cómo es el elemento agua? Es fluido, no se puede contener, se mueve para un lado, se mueve para el otro, ocupa el espacio que lo contiene. Si tenemos un vaso de agua, el agua que servimos allí se vuelve de la forma de ese vaso. ¿Qué más podemos decir del agua? Si planteamos que es un océano, lo que tenemos adentro tiene oleajes, tiene corrientes. ¿Qué más? El agua también atraviesa los tejidos. Todo lo que es permeable, el agua lo llena, lo moja, ¿verdad? Esa es otra de las características del agua. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que la corriente de esas aguas sean armoniosas, que las olas no sean un tsunami? ¿Cómo podríamos hacer que no lo mojen todo y de tanta agua como que la materia se desintegre? ¿Cómo podemos hacer eso?
cómo podemos hallar en medio del oleaje que ya está un poco acelerado, de las corrientes que ya están un poco rápidas porque algo nos detonó emociones, porque sentimos emociones, cómo en medio de ese movimiento, de esa intensidad, volvemos a la armonía, al oleaje calmo, a la no quietud, porque en la quietud las aguas se estancan y no queremos eso, estamos en el paradigma de la vida y no queremos nuestras aguas estancadas porque eso nos trae otro tipo de situaciones de las que podemos hablar en otro capítulo, pero lo que queremos es que haya movimiento, pero que sea un movimiento armonioso, un movimiento que lleva oxígeno a lo que está debajo de esas aguas, al suelo marino, un movimiento que también nutre las riberas de esos mares, de esos ríos, un movimiento que mantiene esa agua con vida, con minerales, que mantiene los ecosistemas, pero que sea un movimiento armonioso, que no va e irrumpe en la tierra y se vuelve tsunami y rompe con todo, que tampoco está en unas corrientes que de alguna manera afecta la vida de los que viven en esas aguas, de los seres que viven en esas aguas. Y para mí la respuesta está en esta característica del agua de que moja los tejidos, moja la materia. El agua nos atraviesa, o sea, nos empapa, las emociones nos atraviesan, las emociones nos empapan, ¿sí? Y tenemos también que si hay demasiada agua, los objetos se pudren y se desintegran con el tiempo, ¿cierto? Se desintegran ante mucha agua o simplemente las cosas se ahogan. O sea, tampoco es como que podamos dejar que las emociones nos atraviesen y nos atraviesen y nos atraviesen hasta que ya no sabemos quiénes somos, sino que creemos que somos simplemente esas emociones. Así que es un balance entre el saber que las emociones nos atraviesan, que no podemos dejar que no nos atraviesen, porque si las contenemos, aumenta tanto la energía potencial que cuando esa contención se rompe, se vuelve un montón de agua con un montón de peso, con un montón de energía y es como nuevamente tener la fuerza de un tsunami. No podemos evitar que las emociones nos atraviesen. Entonces el primer punto es que para que el mundo emocional esté en calma, que haya claridad en el mundo emocional, debemos sentir nuestras emociones, pero luego también vamos a la fuente de las corrientes de esa agua, al cómo surgen esas emociones, o sea, porque si nos mojan y nos mojan, nos atraviesan y nos atraviesan y nos atraviesan y después nos diluyen, ¿cierto? Entramos en ese caos. Algo nos dice que está ocurriendo algo en nuestro mundo emocional que hace que permanezca en caos, que haya demasiada agua, que haya demasiadas emociones y que esas emociones estén surgiendo o que las estemos experimentando en un ritmo acelerado en donde nuestros tejidos no tienen tiempo de secarse, en donde no podemos estar un momento de quietud emocional, sin estar siendo atravesados por una emoción o por otra. Y aquí vamos a la otra rama de cultivar claridad, a la otra rama de la claridad y es acerca de cultivar claridad. ¿Cómo cultivamos claridad en el mundo emocional? Pues sintiendo esas emociones que están en el pasado, porque el hecho de que las emociones estén en un ritmo muy acelerado, que haya demasiada agua, nos habla de emociones acumuladas en heridas emocionales del pasado. También nos habla de una sensibilidad y de en esa sensibilidad no poder gestionar la cantidad enorme de emociones. Sin embargo, regresando al hallar claridad en el mundo emocional, tenemos sentir las emociones y la otra cosa que nos va a ayudar a hallar esa claridad para mí es acerca del contenedor, de la forma de las emociones, dónde vamos a entregar esa agua que no podemos dejar que nos atraviese una y otra vez si es mucha agua porque viene de heridas o porque somos muy sensibles. Tenemos que de alguna forma tener un contenedor emocional para que las emociones tomen esa forma del contenedor y desde allí
encontrar esa calma en el contenedor de las emociones. Allí tenemos herramientas como el procesamiento externo, que es acerca de escribir nuestras emociones, es decir, procesarlas externamente o hablar de nuestras emociones, pero simplemente hacer catarsis, desahogarnos de esas emociones. Pero también están las herramientas somáticas, que para mí las herramientas somáticas son un contenedor de las emociones. Estamos en un movimiento y ese movimiento, esa forma de ese movimiento es un contenedor para las emociones que estamos experimentando. Entonces encontramos quietud, claridad en nuestro mundo emocional, en nuestras aguas, a través de sentirlas, sabiendo que no podemos no sentirlas, y de usar un contenedor, una herramienta somática y simbólica para sentir nuestras emociones. Por último, tenemos cómo hallar claridad, cómo hallar quietud en la tierra, ¿cierto? Si ya coincidimos en que la tierra está afuera y no la podemos controlar, ¿cómo hallamos claridad en la tierra? Y es lo que les decía al inicio. Si solamente tenemos control, si solamente tenemos voluntad sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro centro en el cuerpo, porque afuera la tierra se puede mover, porque afuera la tierra es un organismo vivo, súper antiguo, con ciclos gigantes que trascienden nuestra vida humana, nuestro cuerpo humano. Entonces, encontrar claridad dentro de nosotros es encontrar nuestro centro, es encontrar la parte de nosotros que es estable. Y me acuerdo que esta semana, creo que fue ayer, en un capítulo de podcast, alguien decía, lo único que es rentable a nivel de negocios, lo único que es estable, lo único que te va a asegurar una fuente constante de inspiración, una fuente constante de producción, de creación, es tu esencia, porque es lo único permanente. Y para mí, hablar del centro en la tierra, en el cuerpo que es tierra, es acerca de encontrar el centro en una parte de nosotros mismos que se siente constante, que se siente permanente. Para mí, ese centro es el yo soy, que es el ego espiritual, que es nuestra esencia. El ego espiritual no como está el ego físico de la espiritualidad, que es una distorsión, que es el creernos más espirituales que otros, el creernos más avanzados espiritualmente que otros. No me refiero a esto, sino que es el yo soy álmico, el decir yo soy alma, yo soy amor, yo soy luz, yo soy honestidad, yo soy como un grupo de virtudes, yo soy un grupo de impulsos de conciencia, un tipo de energía, soy esta energía dulce, soy esta energía amorosa, soy esta energía con chispas, soy esta energía alegre. Y aparte de que es un yo soy más abstracto porque se basa en características de nuestra energía, en características de nuestra luz, también es un yo soy que está más abajo, de alguna forma como más, es carente, le falta es que no es que le falte, sino que no tiene un montón de capas, no tiene un montón de palabras de juzgamientos, es un yo soy que no decimos que es bueno o que es malo, es un yo soy que no decimos que es más válido o valioso para los otros o no, es un yo soy que simplemente es un yo soy que no tiene armaduras, que no tiene todas estas otras cosas que vamos añadiéndonos, todas estas otras palabras que vamos añadiéndonos conforme vamos viviendo nuestra vida humana. Es el centro, el yo soy más esencial. Si nos quitamos todos los roles, si nos quitamos todos los juzgamientos, si nos quitamos todas las palabras que dicen que somos bueno o malo, ¿qué queda en el fondo? Y eso que queda es lo único estable. Eso que queda es nuestro centro. Y a nivel terrenal, o sea, del cuerpo, de la tierra, ese yo soy está ubicado en nuestro plexo, está ubicado en nuestro abdomen, digamos, en esa zona. Para mí, encontrar el centro en medio del movimiento es conectar con mi centro físico, conectar con mi centro de gravedad, conectar con la fuerza de mi abdomen, conectar con mi respiración en esa zona del cuerpo, conectar con mi plexo solar. Así, allí encontramos la claridad en la tierra, en nuestro cuerpo. Por otra parte, tenemos toda la otra rama que es acerca de cómo
cultivar claridad, y este capítulo ya va 44:22 cuando vi el reloj, número mágico, cuando estaba, bueno, número con significado, digamos, número con simbolismo. Cuando estaba viendo la hora, pensé que quizás podemos hacer todo el capítulo de una sola sentada, pero podríamos dejar el siguiente tema para el próximo capítulo, que sería acerca de cómo cómo cultivar claridad en nuestra mente, en nuestras emociones y en la tierra, que sería también en nuestro cuerpo y nuestra vida, para hallar dirección, para definir dirección, para cultivar dirección, para poder elegir hacia dónde queremos dirigir nuestra energía, para poder elegir desde dónde y hacia dónde vamos a dar nuestro siguiente paso. Entonces, creo que el tema de cultivar claridad lo vamos a dejar para el próximo capítulo de este podcast. ¿Sí? Y en este nos vamos a quedar con cómo encontramos, cómo hallamos la claridad en medio del caos para tener dirección en nuestra vida. La razón por la que quise hacer este capítulo es porque a partir de este momento ya está disponible en nuestra plataforma el programa Dirección, que es un programa que traje a la tierra a través de mis sueños, a través de mi escritura terapéutica, a través de mis sentires, de lo que he sentido y lo que he experimentado en mi propia vida, con mis propias experiencias, cuando la vida me ha puesto un montón de situaciones, cuando se ha movido la tierra debajo de mis pies, el suelo, y he sentido que no tengo otra opción más que asumir una redirección, porque el lugar por donde venía caminando quedó destruido, porque el lugar por donde porque el lugar por donde venía caminando ya no existe, y entonces la única opción que tengo es cultivar o hallar una nueva dirección. Surge de ese proceso muy propio que ha sido algo muy presente en mi vida personal. Yo tuve que buscar redirección en varios momentos de mi vida. Cuando me enfermé de anorexia, tuve que buscar redirección cuando esa anorexia se transformó en otros trastornos alimenticios. Cuando en la infancia tuve esta melancolía que me llevó a intentos de no estar en este plano, también esa melancolía, esas emociones eran una invitación de mi mundo emocional a la redirección. Cuando tenía tantos pensamientos que empecé a tener compulsiones, empecé a tener hábitos compulsivos. Cuando era niña tuve una etapa como de trastorno obsesivo compulsivo porque tenía tantos pensamientos y eran tan caóticos y me daban tanto terror que la única forma que hallé para gestionar esos pensamientos era tener compulsiones, tener comportamientos repetitivos que me daban paz. Cuando viví eso, mi mundo de pensamientos, mi mundo mental me estaba invitando a una redirección, y así hay muchos ejemplos en mi vida de cuando he tenido que asumir que debo redireccionarme, y en esos momentos cuando he tenido que asumir que debo redireccionarme ha sido porque la dirección por la que venía no era una dirección alineada a mi esencia, no fueron pasos que di de forma consciente, no fueron pasos que di en la claridad y desde la claridad, y por eso ahora la vida, mi mundo emocional, la tierra, el agua, el aire me están poniendo al frente una puerta, un montón de desafíos, porque se siente como estoy en un quiebre, hubo un quiebre en mi vida, se me están presentando en la vida un montón de desafíos, un montón de problemas, y ahora ¿qué hago? Pues esos desafíos, esos problemas, ese caos, esa conmoción se puede transformar en una puerta hacia nuevas posibilidades, en una puerta hacia posibilidades alineadas con tu esencia, en una puerta hacia posibilidades muy luminosas que se van a sentir gozosas, que se van a sentir fáciles, que se van a sentir bien en el cuerpo, que se van a sentir como un sí completo en el cuerpo, posibilidades de que la vida sea en bienestar, de que la vida sea desde la conexión, que la vida sea desde la armonía, en la armonía. De verdad me emociona mucho que con toda esta información de mis propias experiencias integradas
y la redirección, las oportunidades de redirección, cómo encuerpar, cómo habitar procesos de redirección, cómo de verdad transformar los desafíos en una puerta a las posibilidades, cómo transformar los desafíos en alineación, cómo transformar el caos en armonía, cómo transformar el caos en claridad y luego en dirección. Para mí es realmente hermoso poder presentarte este programa de mentoría grupal que incluye 6 meses de mentorías grupales y una mentoría individual para que trabajemos uno a uno los temas que no quieras trabajar en el grupo. El syllabus está increíble y en el momento en el que escuches este capítulo ya encuentras el único código del 30% de descuento para nuestro programa Dirección. Solamente son 11 cupos, porque de verdad yo entrego todo mi cuerpo y toda mi alma a los procesos de mentorías que vivimos juntos. Vas a tener acceso a mí a través de un chat, todo lo que necesites. Va ahí en los chats, siempre sucede magia, suceden capítulos de podcast a través de notas de voz. Las preguntas que ustedes suelen hacer en estos programas son súper expansivas y nos llevan a portales de expansión y de información. Entonces realmente, como el acompañamiento es tan constante, solo podemos tener 11 participantes por cada programa de mentorías. Cada programa de mentorías solo tiene una edición por año y ahorita el 1 de junio abre la agenda para la edición primera de Dirección 2024. Así que si en este momento estás atravesando una situación, un momento en tu vida en el que necesitas redirección, en el que miles de cosas dentro y fuera tuyo te están pidiendo redirección, en el que sientes que has dado los pasos en el pasado, no desde la esencia, no desde la claridad, sino desde el automático, eres bienvenido y bienvenida a este programa. Amaré que seas parte y será un honor para mí acompañarte y que seas parte de este hermoso grupo de 11 personas. No te olvides que el código está en la descripción y lo vas a poder usar a partir del 1 de junio. El código de descuento también tiene un número limitado de cupos, así que espero que alcances a reclamar tu código y que después alcances a inscribirte en esta edición de Dirección 2024. Te mando un abrazo, de verdad ha sido un gusto acompañarte y que me acompañes en este capítulo y vamos a inhalar, llevar las manos arriba, juntarlas, llevarlas hacia el entrecejo y luego al centro del pecho. Te agradezco infinitamente por esta práctica, que el amor y el bienestar sean la vida de todos los seres humanos, de todos los seres vivos. Namaste. Muchas gracias.